estableciendo el reino de Dios. Y hablamos que para poder establecer el reino de Dios en nuestras vidas, de alguna u otra forma nosotros tenemos que tener un cambio de mente. Tenemos que tener una metanoia, un cambio de pensamiento para tener un cambio de actitudes. Y la Biblia enseña que Jesús enseña que hay que arrepentirse. Y el arrepentimiento en la Biblia es un cambio de mente, una forma de pensar totalmente diferente. Jesús enseña que para que podamos nosotros tener el reino de los cielos aquí en la tierra, y tomamos como base el versículo, venga tu reino, del pasaje bíblico donde Jesús enseña el modelo de orar, pero Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Para poder experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros tenemos que arrepentirnos primero, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Para poder establecer su reino aquí en la tierra. Pero ¿cuál es el reino de Dios? Aprendimos que el reino de Dios, ¿verdad? Es donde un rey tiene autoridad sobre cierto reino, pues. Él ejerce reino y autoridad a ciertas personas. Entonces, él es el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Y para poder también experimentar su reino, tenemos que aprender lo que él enseña. Yo he enseñado el domingo pasado, creo que en la mañana hemos aprendido de que necesitamos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Y es muy complicado, porque no hemos tenido una metanoia, un arrepentimiento genuino para poder experimentarlo. Amén. Y dice la Escritura en Salmos 97:1, Dios es nuestro Rey, que se celebre en toda la tierra, que lo festejen las islas lejanas. Otra versión dice que lo festejemos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero dice la Escritura que Dios es nuestro Rey. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Y yo voy a leer algunos párrafos que hemos buscado por internet, me he apoyado. Pero la soberanía de Dios es su derecho. Es un poder absoluto para hacer todo lo que Él tenga que hacer o todo lo que Él decida hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que es poderoso y tiene autoridad hasta un punto de poder anular todos los demás poderes de la tierra. Nada puede detener exitosamente la intención que Dios, ¿verdad?, quiera realizar aquí en la tierra. Pocas palabras, Dios tiene un propósito en cada decisión. Dios es supremo, es el principio y el fin, es el alfa y omega, creador de los cielos y de la tierra. La soberanía de Dios es un derecho indiscutible que Él porta y que Él ejerce con libre ejercicio de su derecho. O sea, no hay nada que se le pueda oponer a la soberanía de Dios y a su autoridad. Entonces tenemos que creer que Dios es nuestro Rey y que Él es soberano, es absoluto. Y fíjense que yo buscaba un párrafo que lo encontré en un estudio que dice: qué consuelo es saber que el diablo no está a cargo de los destinos de nuestras vidas. Y es bueno saber que Dios tiene el control de todo. Es bueno saber que en Dios hay en todo propósito, para bien. Pero también tienes que saber tú que Satanás también tiene un propósito contigo, y es para mal, no para bien. ¿Estamos ahí? La Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que tú y yo tenemos el poder de ejercer
y lo hemos enseñado mucho aquí, vivir entre la vida de bendición y vivir entre la vida de maldición. Cada uno de nosotros tenemos ese poder. Dios es tan poderoso, tan majestuoso, que nos hizo de una manera especial a ti y a mí. Nos dio la oportunidad de poder decidir, la capacidad de decisión. Él pudo habernos hecho como robots. Él lo pudo haber hecho, pero Él no quiere o no quiso hacerlo. De alguna u otra forma, Él quiere que tú y yo podamos elegirlo a Él de una manera voluntaria, por amor, y que podamos confiar en Él. Y de lo que estoy hablando ahorita, de que Dios es poderoso, la única forma de entenderlo es que tú tienes que permitir que se revele en tu corazón. También aprendimos el domingo pasado, que para tener un cambio de mente en Cristo, tiene que haber una revelación divina en tu corazón. Solo Dios puede hacer cambiarte a ti. Cuando uno entiende que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando creemos que hay algo supremo. Por eso bien dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer en algo que no se mira. Y es difícil también de creer. Estamos acostumbrados primero a ver para creer, pero en las cosas de Dios nos enseñan, primero cree y luego lo verás. Pero nadie está dispuesto, ninguno de nosotros, o primero creer. Normalmente queremos que nos enseñen primero o miremos algo para creer. Y de eso se trata todo esto. Tú no puedes creer en algo que es poderoso si tú no lo crees. Tienes que creer que Dios es poderoso y que es soberano. Y que Él está encima de todos los nombres que existen en la tierra. No hay ningún nombre que esté por encima de su nombre. Él es el alfa y omega, como lo dije al principio. Y mucha gente puede decir que Dios está en todo lugar. Es cierto, Dios está en todos los lugares, pero no se manifiesta en todos los lugares, que es algo totalmente diferente. Pero es importante que hoy puedas entender la soberanía de Dios. Dice la Biblia, en Salmo 115:3, que nuestro Dios está en los cielos y que hace lo que se le place, porque Él es Dios todopoderoso. Dice el Salmo 135:6, el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. O sea que reina en toda la tierra y hace lo que se le place. Dice que reina sobre las naciones y la naturaleza, reina sobre eventos y circunstancias. Él reina sobre la gente buena y sobre la gente mala. Incluso hay un versículo que dice que Dios, ¿verdad?, es justo. Dios es bueno tanto para los justos como pecadores. Dice que reina sobre las mentes y los corazones. Y que incluso dice la Escritura que reina sobre las voluntades humanas. Entonces, tenemos un Dios poderoso que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Amén. Dice la Biblia, y a mí me encanta la Biblia, cuando Dios le dice al profeta Jeremías, ¿cuál es tu problema? Él estaba afligido, estaba pasando por una aflicción. Y le dice Dios a Jeremías, ¿qué te pasa? Y él explica, estoy pasando por dolor, teniendo una situación delicada, y le dice Dios, Jeremías, ¿no soy yo el creador del cielo y la tierra? De todo. ¿Habrá algo imposible para mí, Jeremías? Y él dijo que no hay nada imposible para ti, Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a creer que a pesar de las circunstancias,
tenemos un Dios, ¿verdad? Que todo lo puede y que todo lo puede hacer y que Él tiene el control de todo. Y en su soberanía, el problema de muchos, que en su soberanía no nos gusta lo que está pasando. No sé si me estoy explicando. En la soberanía de Dios, puede ser que tú estás pasando por una situación que tal vez a ti no te guste y no aceptes la soberanía de Dios. Dice la Biblia que a todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por pruebas. Todos. El problema es que no nos gusta pasar por pruebas. Y cuando nos convertimos pensamos que todo tiene que ser en línea recta y sin peaje. Pero cuando empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? La vida antes de Cristo y después de Cristo viene siendo la misma. Presta atención. Lo importante es cómo nosotros atendemos las situaciones de la vida. Lo importante es cómo nosotros tratamos la aflicción con Cristo. Y como no queremos pasar problemas, no queremos aceptar la soberanía de Dios. Pero tienes que entender que la soberanía de Dios, como bien dice la Escritura, en Él está el poder de que te vaya bien y que te vaya mal, pues. El problema es que cuando nos va mal, nos enojamos con Dios y creemos que Dios no es así. Pero déjame decirte que en la soberanía de Dios eso aplica. Muchas cosas son de Dios, pero otras cosas son tuyas. El problema es que a veces le echamos toda la culpa a Dios. Pero hay situaciones de vida donde Dios pone a prueba tu fe, donde tienes que pasar la prueba de fe. Pero hay otras donde tú mismo te metes en situaciones que no tuvo nada que ver nuestro Dios. Entonces, tú tienes que aprender a discernir qué sí es de Dios y qué no es de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Porque Dios es como un padre. Por ejemplo, lo voy a decir aquí, por aquí está. Bueno, lo voy a decir de esta forma. Dios tiene un plan maestro para ti y para mí. Dice la Escritura que somos predestinados para buenas obras. Tú y yo somos predestinados. Hay una teología, una doctrina de la predestinación y que yo creo un poco en ella. Es como la salvación. Verá, la salvación, dice la Escritura, todo aquel es salvo, aquel que cree que Jesús es el Señor y nuestro Salvador, y que somos salvos por la gracia del sacrificio de Jesús. Pero en medio de esa teología hay dos corrientes de pensamiento, donde la salvación no se pierde y la salvación se pierde. La verdad, yo nunca me he roto la cabeza pensando toda esa onda. Prefiero pensar que se pierde. Y mejor me dedico a cuidar mi salvación. No sé si me explico. Entonces, prefiero cuidar esa parte. Entonces, Dios tiene un plan maestro para ti y para mí. Y somos predestinados para buenas obras. O sea que Dios quiere algo bueno para ti. Así lo ha establecido Él. Porque Él es un buen Padre. Somos predestinados. Dios tiene un plan maestro para mi vida. Pero también me ha dejado la libre albedrío, la capacidad de decidir. Aunque Él es poderoso, soberano, y nada se mueve a través de Él, Él nos hizo a ti y a mí de tal manera que lo podamos alabar o buscarlo por voluntad propia. Que lo amemos porque Él nos amó primero. Y que lo busquemos como Él nos busca a nosotros.
Pero Él nos dejó la libertad de escoger y de buscarlo a Él. Entonces Dios tiene un plan maestro para mí y Él quiere que me vaya bien. Yo no puedo, en la Biblia solo hay palabras de vida, pero también hay palabras de muerte, pero es la consecuencia de la desobediencia. Él no se dice, te va a ir bien, solo sí, como tú como papá. A nosotros como papás nos duele que le sucedan a nuestros hijos ciertas cosas. Nos duelen en nuestra naturaleza. Pero así le duele a Dios también, que Él nos dice, yo tengo algo para ti, pero yo no quiero tomarlo. Lo mismo sucede. También a Él le duele, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que Él nos ama y le duele que tú y yo también tomemos, malas decisiones. Entonces, tenemos que entender, y que hoy nos queda un poquito claro, que la soberanía de Dios, ¿verdad?, es que Él tiene el control de todo. Pero hay cosas que no tiene el control. Solo una cosa: que lo ames. Él no puede controlar que tú lo ames como Él espera. ¿Me estoy explicando acá? Él tiene control de otras cosas, el control del tiempo, de los gobiernos. Él es majestuoso, Él puede hacer milagros. Él está sobre justos y sobre pecadores. Pero si algo Él no tiene el control, es que tú lo ames con el corazón correcto. Y Él es donde Él quiere que nosotros entremos. Que lo amemos por lo que Él es. Pero es imposible, pues. Porque es difícil amar algo que no vemos. Si a nosotros como padres, si yo como hijo, teniendo un padre, me fue difícil amarlo, viéndolo, imagínate amar a un Dios que no lo veo y que solo me lo cuentan. Por eso la soberanía de Dios tiene que ver con todo el libre albedrío, esa parte tuya y mía. La fe tiene que ver con todo eso. ¿Cómo voy a amar algo que no veo, que no siento? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo obedecer a alguien que no me habla? Estamos en una lucha de eso. Pero lo más importante es que tú puedas entender también hoy que en medio de todo esto, Él es soberano, fuerte y poderoso. Amén. Bueno, vamos a, como esta serie vamos a hablar mucho de Dios, de la soberanía. Hoy te quiero hablar de tres atributos de la soberanía de Dios. Y la primera es que es omnisciente. Omnisciente. Dice la Biblia en Salmos 39 del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú ya lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo ni comprender. Dice David, que David dice que Dios sabía todo lo que pensamos. Dios sabe lo que tú piensas y lo que yo pienso. Ese es uno de los atributos de Dios, que es omnisciente. Si algo no puede hacer nuestro enemigo, si algún poder no tiene nuestro enemigo, porque el diablo tiene poderes, pero hay un poder que no tiene, es que Él no es omnisciente. Él no sabe lo que tú piensas. Por eso siempre somos tentados por el diablo y juega con nosotros a través de nuestros sentimientos y emociones, con el oído y con la vista. Como Él no sabe lo que tú piensas, Él va a buscar la forma de atraerte
Tan es así que el diablo busca a través del tacto, el olfato, la vista y el oído, generar dentro de nosotros un pensamiento que los tenga cautivo con él. Lo dije en la mañana y no es para ofender a nadie, pero un niño que nunca ha visto pornografía, él tiene un pensamiento totalmente sano. Pero el niño, en el momento que cae en la pornografía, va generando él un pensamiento que le genera un comportamiento diferente. Tú vas a mirar a un joven, un niño que ya mira pornografía, tiene un comportamiento diferente a un niño que no ha visto pornografía. No sé si me explico. Tú los miras. Lo mismo nos pasa a nosotros como adultos. Hay cosas que el diablo no sabe, pero nos tienta. Y él busca atraernos con la vista para que él genere en nosotros un pensamiento para tener un cambio de comportamiento y estar cautivos con él, como el alcohol, las drogas, la ideología de género. Hoy te pueden decir que naciste hombre, pero te puedes convertir en mujer. Pero Dios es omnisciente y el diablo, como no lo es, va a buscar de atraparte a través de ciertas acciones para cautivar tu pensamiento. Pero Dios es omnisciente. Él sabe todo. Amén. Otro atributo de Dios, que Él es omnipresente. Dice Jeremías 23, del 23 al 24, soy yo Dios de cerca solamente, dice Dios, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Dios, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En pocas palabras dice Jeremías que Él es un Dios donde está, en donde sea. Tenemos un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar, Él todo lo ve. Ese es otro de los atributos de Dios, que es omnipresente por su soberanía. Y aquí me puedes decir mucho, porque hay muchas ovejas que me dicen, pero es que Dios está en todos lados. Sí, en efecto, Dios está en todos lados. Pero no en todos lados se manifiesta. Está con quienes le buscan. Y le buscan de todo corazón. Entonces, cuando alguien te diga, es que Dios está en todos lados, no necesito ir a la iglesia, es cierto, pero está donde los invoca, pero pareciera que tú no lo invocas. Para que Dios esté en mi casa, yo tengo que invitarlo a que llegue a mi casa. Para que Dios esté en mi vida, yo tengo que invitarlo a que llegue a mi vida. Para que Dios esté en mi trabajo, tengo que meterlo a mi trabajo. Si yo quiero que Dios esté en mi matrimonio, tengo que invitarlo a mi matrimonio. Él está en todos lados, pero Él no va a ir a un lugar donde no lo inviten a pasar. Ese es uno de los grandes atributos de Dios. Que Él es omnipresente, pero muy respetuoso de nosotros por nuestro libre albedrío. Jeremías 32, 17. Oh Señor, oh Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Él es omnipotente, Él es poderoso, omnisciente y omnipresente. Tres atributos de Dios tiene en su soberanía. Ahora bien, si Él lo sabe todo, si Él es omnipresente, ¿por qué suceden las cosas malas, pastor? Que eso es lo que quiero hablar en estos próximos domingos. Pero voy a comentarte brevemente. ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay escasez? ¿Y por qué está pasando en Haití todo lo que está pasando? ¿O por qué está pasando todo ahí en África? Bueno, pues es que Dios siempre ha estado, pues, pero no lo han buscado.
Hay gobiernos que no han buscado a Dios, han buscado la brujería como su sustento, pues la hechicería, la chamanería. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, yo se lo puedo reducir un poquito más corto. Oye, ¿no que existe Dios en todo lado? Bueno, tú tienes problemas en tu matrimonio, sí. ¿Y cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a solucionar? Buscando a Dios y meterlo a la familia, pues. Pero nadie quiere meter a Dios en el asunto. ¿Queremos un Dios que todo lo puede? Claro que todo lo puede, porque para Él todo es posible. Pero no queremos compromisos con Él. Queremos sus milagros, sus señales y prodigios, pero no queremos un compromiso con Él. Queremos preguntarle por qué existen las muertes, por qué existe todo, porque en su soberanía todo sucede. La muerte y la vida, así es. La riqueza y la pobreza también. Pastor, pero si yo creo en Dios porque soy pobre, yo quiero decirte algo, que todo en el Señor tiene propósito. Todo en el Señor tiene propósito. Pero uno tiene que aprender en medio del caos a entender el propósito. Entenderlo. Que todo tiene propósito, hay propósito, y creer que Dios tiene el control de eso. ¿Verdad? Dice la Escritura que hundemos en valle de sombra y de muerte. ¿Qué? ¿El qué? No nos pasará mal alguno. Él no nos está diciendo que nos va a ir todo de maravilla. Nos da a entender que va a haber momentos difíciles donde nuestra fe tiene que ponerse a prueba, porque Él así lo ha decidido para tu vida y para mi vida. Yo quiero que pase esto, yo quiero que pases esto. Pero ¿por qué Dios no quiere ser bueno? No, es que soy demasiado bueno, pero quiero mostrarte algo quiero mostrarte, pero necesito que tú lo superes. No sé si me estoy explicando. Hace rato dije que Dios nos da la libertad de escoger entre vivir de bendición o en maldición. Y eso es una realidad. Porque aún en medio de la prueba que Dios nos pone en su soberanía, que es difícil entenderla o comprenderla, entenderla, es que en medio de su soberanía nosotros decidamos vivir en bendición. Es entender, por ejemplo, ¿a quién no se le ha muerto familia? Se nos mueren los seres queridos. Pero si tú entiendes la perfecta voluntad de Dios en su soberanía, tú entiendes que la vida y la muerte así es, pues. O sea, no podemos aferrarnos a algo que un día tiene que morir, cuando tú y yo sabemos que así va a suceder, pero creemos que nunca va a suceder, y pensamos que mucho menos a ti. Pero Dios decide el día que tú te vas a morir, y el día que tú te mueres o se te muere tu ser querido, ahí le preguntamos a Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué? No vas a encontrar respuestas. Es que así lo decidió Él, y uno tiene que entender que en medio de ese dolor, tú entiendas que ahí hay propósito.